Bueno. Yo igual voy a estar acá, ahora apago el micrófono, cualquier cosa que necesites me llamas. Está bien, está bien. Escúchame, Flor. Bueno, ahí está grabando. Es decir, que yo cuando termino, porque acá lo que yo me acordaba, porque lo hice, lo hacía en la. Cuando terminás, ponés detener grabación o no, o nada. Sí, pueden ser las dos opciones, o detener grabación, o si O nada. te olvidas y salen del encuentro, queda guardado igual. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, mucha suerte y un abrazo a todos. Bueno, gracias, Flor, nos vemos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, así no dilatamos tanto y no nos aburrimos. La última clase, bueno, la vieron con. Lo que les voy a pedir es que me silencien los micrófonos, si es posible. Y les digo a los que entraron recién, cuando quieran hablar o intervenir por algo que no quedó claro de lo que decimos, o quieren hacer alguna pregunta, o quieren hacer algún comentario, etcétera, fíjense que en la herramienta de abajo tienen una manito que dice levantar la mano. Ustedes cliquean ahí y a mí me aparece en la pantalla la manito con el nombre de ustedes para que yo les pregunte qué es lo que sucede. ¿Estamos? Y ahí les dé respuesta a la inquietud que ustedes puedan tener. Bueno, la clase pasada, como les decía, estuvieron con Noelia. Noelia presentó, y está también hoy aquí en la plataforma, presentó la parte de lo que es su disciplina, que es la parte de letras. Y bueno, ahí habló un poco de lo que iban a ser los textos que vamos a utilizar o que va a utilizar ella, y cómo lo vamos a ir relacionando con la parte que a mí me compete, que es la de Bellas Artes, es decir, la que hace a pintura, escultura y parte de la arquitectura. Nosotros vamos a tener que hablar de la arquitectura porque en esta Edad Media el soporte de lo que va a ser la pintura y la escultura están totalmente supeditados a esa arquitectura. Y ese edificio arquitectónico, obviamente, ya que lo estuvimos diciendo, pero lo vamos a volver a recalcar, va a ser el edificio religioso, es decir, va a ser la iglesia, el monasterio y la catedral. Estos tres edificios puntuales, si bien hay otros, pero van a ser estos tres edificios puntuales los que nosotros vamos a tener que analizar y en los que vamos a descubrir todo lo que hace a la pintura, todo lo que hace a la escultura. En la pintura vamos a ver luego otros soportes fuera o que no pertenecen en sí a estar totalmente supeditados a esa arquitectura, que van a ser obviamente los textos ilustrados, van a ser los retablos, van a ser las pinturas que empiezan a aparecer sobre finales de la Edad Media, que va a ser la aparición del pequeño soporte portátil, es decir, lo que hoy podríamos decir el cuadro, ¿no? El que se puede trasladar, pero que no es todavía la tela pintada, o la tela, como la conocemos nosotros. El cuadro que es mío es una tela pintada, es decir, la tela preparada para pintar, eso es posterior. Sí vamos a ver, les decía, estos soportes que van a estar dados en las ilustraciones, vamos a ver, hola René, vamos a ver también todo lo que es el vitral, pero el vitral depende obviamente de la arquitectura. Vamos a ver un poco la pintura o lo que aparece en los famosos tapices. Nosotros hoy los conocemos así como le ponemos el nombre a la hojita de afeitar, ¿no? De Gillette, bueno, los conocemos como gobelinos. Gobelinos es una familia, Gobelin, la familia Gobelin, una familia que se dedica a la confección de grandes tapices. El tapiz tiene una función.
todo, quiero aclararlo, porque esto también es muy interesante para que ustedes podamos ir entendiendo un poquito el arte de la Edad Media. Todo esto que nosotros hoy hablamos y lo catalogamos como obra de arte está teniendo una función determinada, ¿se entiende? Es decir, la pintura no es meramente decorativa, la escultura no es meramente decorativa, tienen una función. Tienen una función que va más allá de esa cuestión que hace meramente a lo estético, a la producción de lo que es bello, etcétera, etcétera, sino que está teniendo una función. ¿Estamos? Por eso vamos a ir desmenuzando de a poco cada uno de estos elementos para que ustedes puedan entender, porque muchas veces es muy fácil, ¿no es cierto?, ir en un viaje y ver una catedral o un monasterio que pertenece a determinado siglo y esa fecha lo ubica en esa llamada Edad Media, en la cual vemos una decoración tanto pictórica como escultórica, pero no le damos más que ese comentario, ¿no? Esa adjetivación, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, me gusta! Pero no sabemos qué es lo que eso está diciendo en ese lugar y por qué. Es decir, vamos a tratar de entrar un poquito más a explicarnos estas obras que aparecen en la Edad Media. Y también nos va a servir para poder ver que el arte, o lo que nosotros hoy llamamos arte, para ellos no está concebido como tal. No está concebido como tal. Para ellos es una producción más como la que podría ser cualquier otra cosa y que tiene una función, en este caso, que va a servir a la cristiandad o que va a servir a esa institución llamada iglesia, y acá quiero volver a reforzar algo que con Noelia siempre recalcamos. Nosotros vamos a hacer en alguna de las clases críticos de la iglesia por diferentes situaciones, pero no estamos cuestionando la fe de nadie. Cada uno cree en lo que quiere creer, de hecho yo soy creyente, pero lo que voy a cuestionar en algún momento es factible que sea por alguna cuestión relacionada con una representación X, ¿no? Y lo mismo le va a pasar a Noelia cuando tenga que describir lo que acontece en un determinado texto. ¿Estamos? Yo lo que voy a hacer ahora es tratar de compartir voy a tratar de compartir un Power que lo vimos el año pasado, pero que lo voy a pasar tal vez no siguiendo las slides, sino que lo que yo quiero en este video, en este Power, es mostrar un poco y así empezar también a lo que va a ser a nuestro curso, ¿no? Esto de redescubrir. En ese redescubrir nosotros lo que estamos haciendo es sacarle un poco toda esa carga negativa o despectiva que tiene este gran periodo de la historia del mundo occidental que va desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Estamos? Y bueno, porque en esa Edad Media, como bien se lo dice, en ese medio, bueno, está en el medio de ¿qué? De dos extremos. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poco qué es lo que había antes de esa Edad Media para poder así después poder comprender, poder interpretar lo que se va a realizar o lo que se va a producir artísticamente hablando. Porque está esta cuestión de que parecería que hubo un retroceso, ¿no? De ahí, bueno, muchas veces se habla de que fue un periodo oscuro, de que no hay mayores avances en la historia. Yo lo comenté tal vez muy rápidamente, porque repito, la primera clase hablé una hora a la nada y después ya no sabía qué era lo que tenía que decir y no me acordaba. Y era un poco esto de que cuando yo fui estudiante, la Edad Media no estaba dada en Historia del Arte en la facultad.
La Edad Media se agregó en una reestructuración del programa allá por el año 2000, si yo no me equivoco. La Edad Media no estaba catalogada. Incluso esta materia era muy común que la dieran arquitectos en la carrera de Bellas Artes. Y ahí, en esa puja que hay, logramos que los profesores, los egresados de Bellas Artes, porque hay mucha diferencia, hay similitudes, pero hay diferencias, pudiéramos ser los que dictábamos las materias de historia del arte. Nuestra postura es tal vez un poco más amplia. Nosotros no solo nos focalizamos en la arquitectura, sino que nos focalizamos, en este caso, fíjense, como un soporte de lo que a mí me interesa, que en todo caso es la pintura y es la escultura y todo lo que sea la producción plástica. ¿Estamos? Esto no lo digo en tono de broma, de esa puja que hay con los arquitectos, pero son visiones o posturas tal vez, o muchas veces, muy distintas. Yo voy a dar cuando nos toque hablar de los soportes, porque yo lo voy a tomar al edificio como un soporte, yo voy a hablar de las características generales, no me voy a centralizar o a profundizar en cuestiones meramente estructurales, sino que lo voy a tomar como el soporte, y en ese soporte, ¿por qué está ubicado tal o cual objeto, pintura o escultura? ¿Estamos? Bueno, yo voy a tratar a ver ustedes me tienen que decir si se ve. Yo voy a compartir ahí. Ahí estoy compartiendo. Se ve perfecto. Perfecto, gracias, chicas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a irnos al Power. Les pido si... Se está viendo una imagen, ¿no es cierto? Se está viendo... ¿No se ve la mano levantada? A ver, no veo. Esperen, vamos a... ¿Se ve la imagen levantada? Perfecto. La imagen, digo, y la mano levantada no la veo. Acá, Liliana, sí. Tenés que destrabar el micrófono y si querés preguntar. Hola. Hola. Sí, yo soy la Tana, Silvana. Me quedé pensando en algo que comentaste sobre los gobelinos, sí, sobre los tapizados, y me dio curiosidad por saber por qué de alguna manera parecería ser que son más conocidos, notorios o relevantes que otros, como para que uno adopte ese término gobelinos para generalizar. Se hacen famosos porque pertenecen, sobre todo en algún momento, la familia Gobelin trabaja para la nobleza, obviamente. No vas a tener un campesino que tenga un gobelino, o que tenga un tapiz, mejor dicho, ¿no es cierto? Y llegan en algún momento a trabajar para la corte real, ya no solo para el señor noble, sino para la realeza. Entonces se van haciendo conocidos. Y después hay otros que vamos a ver, que son conocidos por las escenas que se representan. Lo que quiero, ahora no me voy a focalizar, ya lo vamos a ver un poco más a lo de los gobelinos, o de los tapices, mejor dicho, porque cada escuela o cada familia tiene una forma diferente del trenzado del hilo, y eso genera también la calidad y la aceptación de determinadas familias que adquieren eso. ¿Estamos? Pero bueno, Gobelin, ya te digo, es como la hojita de afeitar, que nosotros decimos Gillette, etc. Es decir, queda como estereotipado todos los objetos que son similares a eso, con el rótulo de algo, ¿no?, que fue o se destacó por algún motivo en ese momento. ¿Estamos? Gracias. No, de nada. Bueno, lo que yo puse acá es una escultura que nosotros la vemos en Historia del Arte, en la facultad, cuando hablamos de aquel mundo griego, de aquel mundo
en el periodo llamado clásico, que va aproximadamente del siglo V antes de Cristo al siglo II o III. Esas fechas pueden variar un poquito. Ese periodo clásico, quiero aclarar, ese periodo clásico, o llamado clásico, otra cosa que quiero a ustedes también, pero calculo que lo saben, pero lo vamos a refrescar, es que todas estas denominaciones, todas estas clasificaciones son puestas por historiadores en la posterioridad. En general son puestos a partir del siglo XVII, XVIII. Es decir, no vamos a ver a nadie que escriba en el siglo X sobre el periodo clásico. Hablan de un mundo pasado, pero no hablan de un mundo antiguo. Estas clasificaciones son ubicadas luego por los historiadores. Pero bueno, para que nosotros lo podamos entender, tenemos que mencionar estos periodos, ¿no? Y este periodo clásico se va a destacar y va a ser el que va luego a retomar, o sea, entonces, para que lo vayamos haciendo una especie de cuadro en el espacio, ¿no? En la mente. Yo tengo, en este extremo vamos a partir para ver algunas cuestiones que hacen a ese siglo V, en lo que respecta a la producción plástica, y eso mismo va a reaparecer y va a ser retomado en el siglo XV-XVI, en lo que va a ser el Renacimiento. Cuando se habla de que se toma el mundo antiguo griego, no se está tomando todo el mundo antiguo griego, se está tomando ese momento de la historia en particular, porque es ahí donde se produce un gran quiebre con todo lo que era la cultura de los pueblos, tanto vecinos como lo que había sido ese mundo griego, con una estética representativa muy similar a lo que es, por ejemplo, para que tengan una idea, la escultura y la pintura egipcia. Son pueblos que estaban muy cerca, que se iban contaminando uno con los otros al comerciar, al haber un intercambio, pero ese hombre griego no se contenta con eso, mientras que el mundo egipcio va a seguir miles de años con el mismo tipo de representación porque le sirve para sus necesidades. El hombre griego no se queda con eso. Y entonces va a utilizar una herramienta que todos tenemos y que no utilizamos. Y que a partir de este curso, yo calculo que muchos y muchas las van a empezar a utilizar. ¿Cuál es? La observación. Porque yo con el ojo miro. Yo miro la ventana, miro el árbol y miro a la señora que está cruzando la calle, pero no la observo. Cuando yo observo, empiezo a ver detalles, empiezo a estudiar un montón de cosas. Yo puedo ver un montón de gente frente a mí, como están ustedes en este momento, pero yo no me detengo a observarlas. Las veo, las miro. No pongo en práctica la herramienta que tiene mi ojo de observar. Y el hombre griego comienza a poner en práctica ese ojo. Y en ese ojo la cuestión de la observación. Entonces, al observar, va a comenzar a representar a ese cuerpo de otra manera. Lo va a ir llevando a un mayor naturalismo, como decimos nosotros en el arte o en las bellas artes. Es decir, hay una búsqueda mucho más naturalista, hay una búsqueda ya no de esa rigidez, ya no se representa al ser humano con esa rigidez, sino que se la va a representar con una mayor aproximación a lo que ve en una persona de carne y hueso. ¿Estamos? Entonces, es allí donde se produce esa gran ruptura con todo lo que era la representación. Hasta ese momento, estamos hablando siglo V antes de Cristo, obviamente, quiero dejar en claro también, que no es que de la noche a la mañana el hombre dejó de representar esto para hacer esto otro. Son procesos que se van dando.
Yo siempre digo, y lo decimos también con Noelia, y lo dice Noelia, nosotros somos un poco, no sé cuál sería la palabra, tal vez soberbios de creer que en pequeñas clases de 1 hora y media durante un año vamos a entender miles de años de historia y de acontecimientos. Estamos tomando aquellos elementos que nos sirven para poder tal vez aclarar algunas cosas que suceden después. De eso se trata la historia, ¿no? Por eso también hay una carga muy subjetiva de quienes arman la historia de acuerdo a lo que le interesa. Y por eso también después aparecerá una serie de historiadores que van a rever esa historia y van a comenzar a buscar y a ver otras cosas. Es decir, ¿por qué? Porque la historia se escribe a partir de lo que también a mí, como sociedad o como individuo, me interesa. Tal vez yo esté ahora focalizándome en una escultura porque es lo que va a romper, ¿no?, con todo eso de ese momento, pero tal vez en ese mismo instante está sucediendo otra cosa que a mí no me sirve y que a otra persona le interesa más, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo, obviamente que no es mío, cuando fue todo lo que fue la semana de mayo, ¿no? Lo que pasaba, que cerca del Cabildo se reunían. Entonces, este revisionista histórico cuenta, dice, nadie sabe que a 2 cuadras de allí o a 200 metros de allí había un esclavo que se estaba liberando de todo lo que había sido su vida. Pero al resto no le interesó más otra situación, cuando las dos serían 2 momentos importantes, porque se estaba aboliendo la esclavitud de este individuo y por otro lado estaba lo otro. Entonces, voy a esto, ¿no? De que cada uno va a tomar aquello que le sirva. En este caso, vamos a tomar y ponemos, y yo les pongo a ustedes, esta escultura que están viendo, porque es o el gran problema, ¿no? Como profesor también de dibujo, incluso yo ahora los estoy dando, pero los talleres de dibujo que daba con figura humana en adultos mayores, es el gran problema que va a surgir a partir de este personaje. ¿Por qué? Porque este personaje llamado el Doríforo, y que fue hecho por el escultor Polícleto, rompe con un montón de cuestiones que estaban sucediendo en la representación anterior. ¿Cuál es? Que él ve que el cuerpo tiene una medida, que esa medida tiene una submedida y esa submedida se replica en ese cuerpo y estudia una cierta simetría en ese cuerpo, en el cual nosotros sabemos que somos cuasi simétricos, porque no somos simétricos, son 2 células que se unieron, y si nos miramos detenidamente en el espejo, vamos a ver que no somos simétricos. Tenemos un ojo más chico que el otro, una oreja más alta que la otra, las que yo veo que hay gente que es un poquito mayor tal vez que yo, recuerdan una publicidad de Lutz Ferrando que decía que ellos hacían los anteojos de acuerdo a que el rostro de ese individuo no era igual. Es decir, nosotros no somos simétricos, si nos dobláramos o nos cortáramos una mitad no es igual a la otra. Veríamos que nuestro rostro puede transformarse más alargado o más redondeado. Bueno, este personaje, el Doríforo, va a reunir para aquel mundo antiguo algo que también estaba presente en lo que era todo el pensamiento filosófico. Y que hay una serie de palabras que yo les voy a tirar que luego, supuestamente luego, en esa Edad Media, van a desaparecer. ¿Y qué son? Belleza, armonía, razón, equilibrio y civilización. Es decir, fíjense, todas las palabras que envuelve esa escultura. ¿Qué es lo que hace este hombre griego? Por eso hay que tener cuidado cuando vemos una obra y la observamos. Corrige, o sea, busca
una representación de la naturaleza. Es decir, la trata de lo que se denomina comúnmente mímesis. Hay una mímesis, hay una representación imitativa de lo que observa. Pero, ¿para qué quiere algo que la naturaleza hace si ya lo tengo? Entonces, voy a buscar transgredirlo, voy a buscar perfeccionarlo. Entonces, lo que va a hacer es corregir estas irregularidades que nosotros tenemos para que esa figura humana sea perfecta. Pero para buscar la perfección tengo que alterar otras cuestiones que la naturaleza sabia nos da. Entonces, ese individuo, el doríforo, que nosotros los vemos cuasi perfecto, es perfecto a la vista, pero no es perfecto. Y ese individuo que no existe, ¿por qué? Porque si existiera y pudiera caminar, es factible que tuviera ciertos problemas porque está, como ustedes lo pueden estar viendo, está parado en lo que se denomina posición isquiática, es decir, el cuerpo en equilibrio está. Pero para estar en equilibrio tiene una pierna que reposa sobre, de otra manera. Entonces, está puesto de tal manera ese personaje que no podría caminar tal vez. Y me voy a ir a el Renacimiento, y me voy a ir a un personaje muy conocido en el mundo del Renacimiento, que es Don Miguel Ángel. Y les voy a dar como ejemplo de este Don Miguel Ángel una obra maravillosa, impecable, divina, erótica, todo lo que ustedes puedan decir positivamente de esa obra, que es el David. Pero el David de Miguel Ángel tiene un problema. Si tuviera nuestra altura, tendría una cabeza que no la podría sostener, porque lo que está haciendo Miguel Ángel es tomar los recursos de aquel mundo antiguo. Por eso, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la materia, con el curso de medioevo? Es para que yo los quiero ubicar en los dos extremos para después ver qué es lo que pasa en el medio. Entonces, ese David está a la vista del individuo, yo puedo observarlo desde los pies hasta la cabeza. Pero si fuera, repito, ese David tuviera la altura de nosotros, tendría una cabeza muy grande. ¿A qué viene esto? A que el hombre griego descubre, a través de la matemática y de la geometría, cómo alterar determinadas situaciones que produce la física. ¿Qué es? Y lo vemos en ese famoso ejemplo que nos dan cuando vamos a la escuela secundaria, inclusive primaria. Las vías que son paralelas, a medida que se alejan, parecería que se unen. Hay una profundización. Bueno, lo que va, y entonces, o en una fila, en la fila que hacíamos en la escuela, nosotros no veíamos al último compañero. El primero iba cubriendo y el último no se veía porque lo tapaba. Reemplacen a los compañeritos de la escuela por las columnas de un templo, sobre todo del Partenón. El Partenón, desde un punto fijo donde yo me paro, puedo ver la primera a la última columna de los costados de ese templo. ¿Por qué? Porque hay una alteración, altera estas situaciones de la matemática, corrigiendo, alterando para que se vea desde la primera a la última, porque esa perfección matemática era sinónimo de equilibrio, era sinónimo de armonía. Y en la figura humana va a pasar exactamente lo mismo. Va a comenzar a corregir. Por eso les digo, no le interesa copiar tal cual lo ve, lo idealiza. Los rostros, fíjense, yo después no sé si acá tengo algo, pero si no, en la próxima clase se los voy a mostrar. Los rostros de las mujeres de ese periodo, como los rostros de los varones, son los mismos.
No existe a nadie que sea igual a esos rostros. No es un retrato fotográfico. Hay una idealización, hay un rostro armónico, apacible, en el cual lo que intenta y la función que va a tener esa escultura es que sea totalmente armónica y que mi ojo no se dispare a un punto determinado de ese cuerpo, que lo tenga que recorrer como un escáner, de arriba a abajo, pero que no se detenga en nada que le llame la atención. ¿Estamos hasta acá? Tal vez sea, porque yo hablo, y tal vez ustedes me dicen, no entiendo lo que me quiere decir. Repito, si hay dudas, les pido que me levanten la mano para yo poder saber que está todo ok o que hay algún problema, que no lo entienden. Esa escultura significa, tiene una función, no es meramente decorativa, hay una función. Esa función es reflejar cómo debía ser esa sociedad en ese momento. ¿Cómo debía ser? Debía ser una sociedad armónica, equilibrada, que razonara. Y si cumplía esos requisitos, esa sociedad iba a ser civilizada. Por lo tanto, lo que está tratando de hacer esa escultura es tener una función meramente educativa. A partir de eso, de esa idealización, de esa perfección de la naturaleza, lo que está tratando de hacer es que eso eduque, de que eso genere una función, no meramente estética, repito, sino una función educativa. Eso, luego lo van a retomar en el Renacimiento, pero obviamente que los tiempos son otros. Y ahí doy otro ejemplo que yo siempre pongo. No es lo mismo el Fiat 600 que nosotros conocimos en los años 50, 60, y que pertenecía y ilustraba a una sociedad o a una capa social de una determinada sociedad como el auto de la clase media, ¿no? De aquella clase media que empezaba a surgir y que tenía su vehículo, etc. Bueno, ya hace un par de años, Fiat saca un auto con las similitudes de ese Fiat 600, Fiat que se llama Fiat 500, pero ese auto tiene las características estéticas de aquel Fiat 600, pero tiene la tecnología del siglo XX-XXI, finales del XX-XXI, ¿se entiende? Es decir, no es lo mismo. Apunta a otro sector, ya no es el auto para toda la masa que conforma esa heterogénea clase media. Ya está focalizado ese auto a una clase media alta, porque sus costos no eran para aquel trabajador que tenía su primer vehículo. Este ejemplo que lo doy porque esa escultura, y ahí he tenido problemas a veces con alumnas de adultos mayores, cuando dice, usted no quiere el Renacimiento. No, yo no es que no quiero el Renacimiento. Yo digo que el Renacimiento lo que hace es tomar una serie de elementos que los utiliza tal vez para sus necesidades, pero que deja de lado un montón de cosas. Una de esas, las quiero dejar en claro, es que ustedes están viendo en este momento una escultura que no tiene color. Estas esculturas eran policromadas. Todas las esculturas del mundo antiguo tenían color, como lo van a tener también, ya vamos a ver, en la Edad Media. Lo que pasa que los pigmentos se fueron perdiendo y aquellos primeros hombres que descubren y que encuentran estas esculturas abandonadas, bajo tierra, tiradas, etc., las encuentran del material con las que estaban confeccionadas. ¿Cuál era? El mármol. Y el hombre del Renacimiento, a partir de ahí, cree que la escultura debe ser de mármol blanco inmaculado. Si tenía una
beta de algún mineral que había filtrado en ese mineral, no servía. Los antiguos griegos no eligen el mármol porque les interesa, es el elemento que tienen a su lado, es el elemento material que tienen en su geografía. Por eso, yo cuando doy historia del arte, les digo a mis estudiantes que traten de ver del pueblo o de la cultura en la que van a trabajar dónde está ubicada, no para saber dónde queda, sino para poder ver qué es lo que tengo a mi alcance. ¿Por qué el barroco? Miren a dónde me voy, porque ustedes dirán, este está loco, pero ¿por qué el barroco? ¿Por qué el barroco en estas tierras de las Pampas no es el mismo barroco que yo puedo encontrarme en lo que es el barroco mineiro en Brasil, lo que es el barroco en el Alto Perú, lo que es en México? Porque los materiales no eran los mismos y mucho de eso se fue perdiendo porque eran materiales muy, muy degradables. Es decir, no es que no hubo, hubo tal vez en menor grado que estas culturas, pero hubo y se fue perdiendo por esta cuestión. Se fueron reemplazando los materiales no resistieron y bueno, y se ha perdido mucho o casi todo, ¿se entiende? Entonces, esta cuestión de que el mármol, esto tómenlo porque vamos a blanquearla a esta pobre Edad Media que parece que era una Edad Media embrutecida. Esta escultura está perfeccionada, es decir, que está alterada para poder ser bella a la vista y que tenía color, es lo que el hombre del Renacimiento va a retomar, y fíjense que lo retoma, y lo retoma mal, pero bueno, a sus necesidades van a estar o van a ser útiles. Esperen que me quiero ir al Power. Esta imagen que ustedes ven de este personaje, fíjense, hagan el ejercicio, yo, como les decía, yo lo puedo recorrer, no hay nada que a mí me genere una focalización. Algo que también quiero decir, un poco para darles mayor información. En este periodo, como en el anterior, un periodo anterior llamado arcaico, pero sobre todo vamos a focalizar aquí, la representación de la figura humana, y aquí también vale para mostrar una sociedad machista, porque la sociedad griega fue una sociedad machista, como la que va a ser todas las sociedades de este mundo, en el cual yo quiero aclarar, hablo del mundo occidental porque es donde nosotros estamos o donde nos dijeron que nosotros estábamos. También puedo hablar del machismo en las sociedades orientales, pero bueno, estamos hablando de la Edad Media y de lo que pasa por esta parte de este hemisferio llamado occidental. Esta figura está representando a un joven, la edad que se va a representar y que va a predominar en este mundo antiguo, clásico, es la representación de la edad del joven, la edad del ser humano en la juventud, tanto en el hombre como en la mujer. No el niño, porque el niño no está formado, y el viejo ya está contaminado, ya está vencido, por así decirlo. Se contaminó, ya no sirve. En cambio, la fruta, en el momento de esplendor, es esa juventud. Lo que va a representar entonces este hombre griego, para sus necesidades, obviamente, va a ser esta etapa de la juventud. Y como les decía, no hay mayores rasgos en los rostros que una belleza apacible, armónica. No hay expresividad, no hay ningún rasgo de ningún sentimiento, ni de alegría ni de tristeza. A las mujeres, quiero aclarar, porque para no quedar colgado, a las mujeres se las va a representar semidesnudas. Por lo general es mucho, si bien
van a encontrar representaciones de esta época desnuda, no la desnudez que tiene este hombre, en el cual era mucho más explotada la desnudez que en la mujer. ¿Estamos hasta aquí, gente? ¿Vamos bien? Bueno. Lo que yo puse ahora es lo último que se produce, la última etapa de este mundo griego, que es un periodo que va a ir hasta su decadencia. Es un periodo en el cual va a ser en el momento que los romanos toman toda la península y se van a encontrar con esto y van a quedar obnubilados con lo que se encuentran y lo van a tomar para poder llevar este tipo de representaciones a ese mundo romano. ¿A qué voy con esto? Es que todo este mundo antiguo griego, con este tipo de representación, que era muy distinto a todo lo que se estaba dando en ese mundo de ese momento, los cautiva a los romanos y lo van a llevar. ¿Para qué? Para que decore, para que esté él, no en toda la sociedad, sino en las capas altas. Es decir, la nobleza se va a nutrir. Fíjense, porque no vamos a hablar de política, aunque yo soy muy politizado, pero acá estamos hablando siempre, inclusive hoy, el arte está dependiendo de una élite. El arte depende de una élite. Hay alguien que dice qué es lo que se debe consumir. Así como nos imponen una moda y nos dicen que este verano si no usas el verde no estás en la moda. Bueno, acá va a funcionar algo, o sea, yo doy estos ejemplos tontos para que lo puedan entender, ¿no? Acá está pasando lo mismo. Hay una élite que es la que decide. Lo mismo va a suceder en la Edad Media, porque va a haber dentro de esa iglesia, que es la que está explotando todo lo que es el arte, o lo que nosotros hoy llamamos arte, lo va a utilizar y le va a dar una función que a ellos les interesa, y no va a ser toda la iglesia, va a ser las cúpulas de la iglesia, la élite. Porque la iglesia, ustedes saben que está conformada desde un monje a un clérigo de alto rango, y que por lo general esos clérigos de alto rango van a ser pertenecientes o van a pertenecer a la nobleza. Ya lo vamos a ver cuando Noé habla de cómo está estructurada, ¿no? Esa famosa pirámide que tal vez recuerden en la secundaria, que sigue estando en funcionamiento, es esa pirámide en la cual en la punta está el supremo, el que nos gobierna o el que dirige la batuta, como diríamos, y abajo todos los que sostenemos a esos parásitos. Perdonen la palabra, pero es así, ¿no? Y no ha cambiado, cambian los dueños, ¿no? Cambian los dueños del poder, pero siempre nosotros, por más rebelde que seamos, seguimos cumpliendo con nuestro trabajo día a día para tratar de sostenernos y a la vez, ¿no?, de que tenemos que sostener a los demás arriba. Vuelvo a la escultura. En ese último periodo con el que se encuentran los romanos y este periodo que estamos viendo, fíjense algo interesante. Yo acá tengo ya no una obra totalmente... A ver, la obra, si yo la tengo que analizar, digo que hay una composición armónica, pero la obra es caótica. Esta obra se denomina, la deben conocer, se denomina el Laoconte. Es un personaje que habla el relato, no era una especie de no me sale la palabra, no de brujo, como un vidente, y bueno, no cumple con lo que había visto, no se cumple, y entonces
lo mandan a matar con una serpiente, y esa serpiente, que la pueden ver ahí en la obra, mata a sus hijos y lo mata a él. Lo que yo voy a ver acá, gente, es una obra con varios elementos que no están en ese mundo armónico, de la razón, del equilibrio. Acá veo el caos, veo diferentes edades, veo distintos puntos de vista, o sea, la obra está armando un relato, y los rostros comienzan a tener, o empiezan a tener, o van a tener, como lo quieran ver, distintas expresividades. Es decir, va a aparecer lo que nosotros denominamos la representación de los sentimientos: la alegría, la tristeza, el llanto, el dolor. Por lo tanto, ya la obra deja de ser una obra para contemplarla en ese escaneo, sino que ahora en ese escaneo yo voy a detenerme en determinados lugares que me llaman la atención, porque, valga la redundancia, la obra tiene tensiones. Es decir, la obra, la escultura, está tensionada, tiene puntos que tensan, que el ojo automáticamente se desvía de esa composición para focalizarse en alguna parte de esa obra, porque me llama más la atención. Esto ya, fíjense, ya estoy hablando de varias cosas acá. Una sociedad que no había podido seguir esa educación de que tenía que ser armónica, equilibrada, etcétera, y de hecho se ve reflejado porque el artista, por más que no haga a veces política o no sea tan directo en su denuncia, siempre está representando y está condicionado, porque le traspasa algo de lo que sucede en su entorno, y lo va a reflejar. Así no quiera. Yo hoy estoy en mi casa, gracias a Dios tengo mi sueldo, no se vio alterado, mis ingresos con esta cuarentena, tengo mi jardín, mis plantas, mis mascotas, etcétera, etcétera. No estoy del todo bien, porque sufro, tal vez, no sé si la palabra es sufrir, pero padezco todo este mal momento que estamos viviendo desde hace más de un año, ¿no es cierto? Y si yo tuviera tal vez que ponerme a producir, es factible que mi paleta de colores se altere, porque estoy condicionado por mi estado de ánimo, porque el artista lo que hace es eso, inconscientemente refleja, más allá de que quiera trabajar un tema puntual, refleja su estado de ánimo o refleja el estado de esa sociedad. Entonces, esto es un poco para que entiendan a veces qué es lo que quiso decir cuando vemos alguna obra. Si ahí no entiendo qué quiso decir, bueno, es esa riqueza o esa herramienta que tienen algunos, o que tenemos algunos, de poder reflejar o materializar aquello que nos está sucediendo, y otro se siente tal vez identificado con eso. Esto es para que ustedes vean un poco qué es lo que está sucediendo con ese momento. Esta obra tan caótica, que es un caos organizado. No es un caos, no es el nenito o cuando somos chiquitos que tiramos la pintura o hacemos y no somos conscientes. Acá hay un caos organizado para armar un relato que es un relato duro, ¿no? De dolor, donde hay una muerte, 3 muertes a partir de esa serpiente. Ahora, y los voy a dejar picando con esto porque lo vamos a retomar en algún momento. Yo hablé de belleza. El tema no es muy bello, ¿no? Porque si estamos hablando de alguien que está, en este caso una serpiente, que está matando a 3 seres humanos, el tema no es muy, muy alegre o muy, muy feliz, pero estamos hablando de una belleza. Bueno, esto, con lo que se encuentra el hombre romano, es con lo que después ese hombre, sí, Barroso, ¿dónde está? Sí, a ver, te escucho, Graciela.
Tenés que destrabar el micrófono. Ahí está todo destrabado, la cámara y el micrófono. Ahí está. Sí, profe, el concepto de belleza no es un concepto, que se va modificando a lo largo del tiempo y no tiene que ver también con una subjetividad epocal. Mira, el concepto de belleza que nosotros partimos o que tomamos a partir del pensamiento de este hombre antiguo, que incluso tenemos a dos personajes claves en ese siglo V antes de Cristo, que es Platón y Aristóteles, hablan de una belleza ideal. Nosotros hoy tenemos este concepto de que la belleza está en el envase, es decir, nos arreglamos la boca para tener los dientes más blancos de los que son, nos ponemos prótesis, etcétera, para tratar de corregir. Pero el hombre de ese mundo griego, la belleza era subjetiva. Lo que hace ese mundo griego es materializar en la escultura, no en su propio cuerpo. ¿Se entiende? Él materializa esa belleza. Y fíjate que esa belleza no es la belleza que nos... Hoy, ¿quién te dice que porque razono soy bello? ¿Quién te dice que porque soy un tipo moderado o equilibrado soy bello? Hoy esos conceptos se han desvirtuado de tal manera que la belleza pasa por lo meramente estético, por lo que tenemos afuera. Es más, te diría que hoy la belleza pasa por que vos podés ser a los cánones que nos manejamos, ¿no? Podés ser horrible, pero tener mucho dinero y pasás a ser una persona bella porque tenés el poder y sos una persona que se te la ve como bella. Acá no. O sea, acá el concepto de belleza que parte en ese mundo antiguo es una belleza ideal. Por eso, ese personaje que vos vas a ver como el Doríforo, que vas a ver como el Discóbolo, que vas a ver como nuestra amiga famosa, la Venus de Milo, que está en una transición porque no pertenece, fíjate vos, no pertenece al mundo clásico, sino que pertenece al momento que quiere retomar ese antepasado, a ver si puede, fíjate vos, si puede volver a lograr que la sociedad tenga ese equilibrio que se pretendía en ese momento de ese siglo V. Pero la belleza no es la belleza que nosotros hoy concebimos, es una belleza ideal. Por eso vamos a ver muchos temas en los cuales el tema es muy duro y se lo toma como algo bello, pero es la forma de representación, ¿se entiende? Entonces, no es... Miren, hay una obra que yo siempre, a mí me impacta, ¿no? Una obra que me impacta mucho, que pertenece al siglo XIX, que es la Balsa de Medusa, pintada por un pintor francés llamado Géricault. Bueno, Medusa era un barco que naufraga en alta mar y en la balsa los pocos sobrevivientes se terminan comiendo entre ellos para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que impacta de esa obra? Lo meramente anecdótico, la cocina de ese cuadro. No impacta que la obra esté, porque no hay en ningún momento se ve a nadie que se está comiendo al compañero. Se ven los náufragos. Pero ¿qué es lo que impacta? ¿O qué es lo que moviliza a la sociedad de ese momento ante esa obra? Que Géricault decía que no podía ver los rasgos post-mortem de un humano en un humano que estaba con vida. Entonces, coimeaba, pagaba por debajo a los empleados de la morgue de París y a las noches se iba y apilaba los cuerpos de la manera que, los cuerpos de los muertos que estaban en la morgue, y armaba, en lugar de tener un modelo en vivo, tenía un modelo muerto para poder sí tomar la rigidez del cuerpo cuando está muerto, ¿se entiende? Y lo que impactó era eso, que era algo tan desagradable y que se había hecho una obra bella. Es decir, la belleza no pasa por la temática, pasa por la hechura en este caso, ¿no? Pasa por la manera de representar.
¿Se entiende lo que les digo? Es decir, esto es un poco para que vean, porque muchas cosas en el arte están contempladas y bueno, miren, yo, ya que estás, no quiero, ¿ven el cuadro que yo tengo acá atrás? ¿Se alcanza a ver el cuadro que yo tengo ahí atrás? ¿Qué ven ustedes ahí? A ver, los invito a que me digan qué es lo que ven ahí. Peras, muy bien, Alicia, ven peras. ¿Qué les parece? ¿Tendrían este cuadro en el living de su casa? Como lo tengo yo. Frutas, peras, perfecto. ¿Se alcanza a ver arriba del cuadro? A ver, esperen que me pare. No, no veo. Esperen. ¿Alcanzan a ver ahí arriba? ¿Qué es? Un zapatito de una nena. Es un zapatito de una nena lo que está ahí arriba. Sí. El cuadro no es bello. El cuadro está hablando de la violación de una criatura. Es decir, yo a simple vista puedo ver esas peras hermosas, grandes, hiperrealistas, pero entre esas peras hay un zapato de una nena que fue violada y que está pudriendo las peras que están alrededor, se están pudriendo porque es una situación dura. Yo cuando cuento esto lo digo porque los que vienen acá dicen, ay, yo quiero ese cuadro. Cuando les cuento, ya no lo quiero. ¿Se entiende? Es decir, fíjense cómo sutilmente yo puedo, a través de la belleza o de algo que me resulta bello a la vista, estar diciendo algo mucho más duro. Yo siempre le digo a mis alumnos en escultura, porque yo doy escultura y doy historia del arte. Yo no necesito poner en un trabajo sangre para hablar de la violencia o de la agresión. No necesito. Yo tengo otros elementos que pueden decir lo mismo mucho más sutilmente. Hoy tengan presente que los chicos están todos con el tema de la... O sea, es algo que también se impone, ¿no?, por el momento social que cada uno vive. Hoy es la cuestión de la diversidad, la cuestión de la violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría toma estos temas y enseguida cuando tienen que bocetar el trabajo que se les pide, empiezan. Y yo le voy a poner sangre. Y yo digo, no, pero ¿para qué vas a poner sangre? Si vos sin poner sangre podés estar diciendo otra cosa, o diciendo lo mismo, y no utilizando elementos tan comunes. Esto que yo les muestro es un poco para que ustedes vean qué era lo que había y con qué nos vamos a ir encontrando. Porque si no, no puedo dar respuesta a lo que va a acontecer y a desmitificar el porqué. Quiero recordarles también que la temática que se toma en este mundo antiguo, por lo general, va a ser la representación de dioses, semidioses y atletas, por lo general. Pero convengamos que, y todos lo sabemos, que tanto el mundo griego como el mundo romano antiguo fueron politeístas. Es decir, tenían una infinidad de dioses, cada uno para algo, ¿no? Y eso va a tener una manera de representación. Y acá quiero quedarme con una frase para que en algún momento también la tomemos. Estos dioses y semidioses están hechos o están llevados a semejanza de los humanos. Es decir, están hechos tomando una característica humana. Y van a tener virtudes y defectos. Hemos visto y leído infinidad de veces que, bueno, cuando el dios estaba bien, el clima era hermoso, era un día de sol, bello. Y cuando estaba enojado porque estaba de mal humor, las grandes tempestades. Todo eso era una forma de responder a diferentes acontecimientos que
el hombre de ese momento vivía para darse una respuesta. Y recuerden esto, los dioses y semidioses hechos a semejanza de los humanos, porque vamos a ver algo diferente durante la Edad Media. La pregunta que yo les hago para continuar, ¿a ustedes les parece que si la sociedad cambió a partir de el advenimiento de un personaje que va a movilizar, ¿no?, a toda esa población de aquel momento y que luego, bueno, va a ser la religión oficial de una sociedad, va a tener la misma manera para representar esta nueva religión de aquella religión pagana? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Que no. Que no. No, porque si yo tengo un nuevo producto, lo digo para poder entenderlo, si yo tengo que competir o tengo que tratar de correr de la mente de un individuo una forma de pensamiento, no puedo tomar las mismas herramientas y los mismos elementos que tenía. Es decir, yo tengo que cambiar la manera de representarla y anular, dejar de lado todo aquello que identificaba a otra religión en este caso, que va a ser, obviamente, la cristiandad. Es decir, no puedo seguir utilizando las mismas herramientas, los mismos métodos, a pesar de que quiero aclarar que el cristianismo ha tomado de todo un poco para armar, porque también está condicionado a lo que tiene a su alrededor, y muchas veces lo que sí ha hecho la cristiandad, y de muy buena manera, es adaptar lo que estaba de ese pueblo en el que está entrando para poder cooptar a esa gente y transformarla o llevarla al cristianismo, en este caso. Entonces, para que no sea un corte violento, voy a ir modificando lo que estaba con lo nuevo para que haya una nueva, el nuevo producto, por así decirlo, no deje de lado todo aquello que tiene sus raíces en ese pueblo. Por eso vamos a ver en algún momento cómo se va a ir modificando todas estas representaciones que tienen que ver con el mundo de la Edad Media y sobre todo con el mundo cristiano. Yo quiero, antes de continuar, también decir otra cosa de todo lo que uno tiene que decir, porque esto a mí no me gusta trabajar cronológicamente, paso por paso. Del siglo V al siglo XV, en estos 10 siglos, nosotros después nos vamos a focalizar en menos siglos. Nosotros vamos a partir vamos a partir del siglo X, 9-10, donde se está produciendo el auge de los monasterios y el surgimiento de ese primer gran estilo internacional que yo les comentaba, que se llama románico. Es decir, nosotros vamos a trabajar del 5 al 9, del 5 al 10. Quiero también aclarar que no es que no hay una producción plástica. Lo que pasa es que no se da una homogeneidad en las representaciones, la sociedad de ese momento todavía no está calma, no está unificada, entonces todo eso también se va a ver reflejado en la producción plástica. ¿Por qué creen, por ejemplo, que no ha quedado grandes vestigios de aquellos pueblos bárbaros? Y sí vemos otras cosas, porque el pueblo bárbaro era un pueblo nómade, entonces no podía tener una construcción arquitectónica de envergadura o una producción escultórica de envergadura. Sí van a ser
grandes, grandes orfebres, porque esa orfebrería la van a trasladar con ellos. Hay un video que yo no lo doy ahora porque es muy largo, tendríamos que verlo tal vez si tuviéramos la presencialidad, un video de la BBC, que me habla de esto que vos decías o que preguntabas, Graciela, que habla de la belleza. Y empieza con esta Venus, ¿no?, de Wildersdorf, ¿no?, que entonces él dice, hacen un juego con el foco de la cámara y dice, ¿de qué tamaño les parece que es esto? Y vos la ves en un primer plano y parece una gran obra, y se empieza a alejar y entra en la palma de una mano. Entonces da el porqué, dice esto, ¿no? Esto no es que no tiene valor, esto tiene valor porque para ellos era lo que podían transportar, no van a llevar una mole de 500 kilos cuando iban de un lugar al otro, ¿se entiende? Es decir, esto también sirve un poco para que ustedes entiendan a veces que lo que hay es porque hay una necesidad. Y quiero también comentarle, así como vos me preguntabas de la belleza, que yo no voy a poder hablar de... Mira, el video lo sacaron, y yo tengo que buscarlo porque esta no es mía. Sí, el video lo sacaron. Y estaba en otra... No, yo tenía. Si yo lo llego a encontrar, se lo voy a subir al link por el aula virtual esa que nos dieron, porque es muy bello y hace todo un análisis muy, aparte es muy interesante, porque van a ver este recorrido de la producción, sobre todo de la figura humana, y esta búsqueda de la perfección de la naturaleza a partir de la escultura, sobre todo del mundo griego, ¿no es cierto? Y les decía, así como la belleza, vamos a ver también que el arte no está concebido como arte. Los griegos, por ejemplo, no tienen la palabra arte en su vocabulario de aquel momento. Ellos hablan de la tecné, porque para ellos el que hacía una escultura tenía estaba en el mismo rango que el que hace una silla, que el que hace una mesa, el que hace una cama. Es decir, todo aquello que la naturaleza no me lo da, lo tengo que construir. Entonces, ellos lo ubican al alfarero, al escultor, al pintor, los ubican en la tecné, en ese rubro llamado tecné. Y en la traducción al latín, tecné es ars, A-R-S, ars. Y de ahí la palabra arte. Pero no, ustedes muchas veces, tal vez, bueno, han hecho el curso el año pasado, pero van a escuchar, hemos sentido, y lo sentimos, el famoso, esta frase tan, que parece, arte por el arte. No, el arte por el arte es cuando el arte tiene una función meramente estética o una función de querer decir algo para que otro lo contemple y se sienta identificado. Acá, el arte, o lo que nosotros hoy llamamos arte, esto lo digo tanto para la antigüedad como para la Edad Media, van a tener una función. Una función. ¿Cuál va a ser? En el mundo antiguo, como les dije, es una función educativa, es decir, tratar a partir de esa armonía, de esa belleza, de ese equilibrio, reflejar a cómo debe ser la sociedad en la que yo vivo. Y en el mundo medieval, la escultura o la pintura, o esto que llamamos nosotros arte para englobar a todo, va a tener que ver con el adoctrinamiento y la moralización. No educar. Van a escuchar o van a leer por ahí que fue educativa. Es adoctrinante. La diferencia entre adoctrinar y la diferencia con educar es que el adoctrinamiento está imponiendo, impone una cosa. La cristiandad va a tratar de imponer la religión, por eso vamos a hablar de un adoctrinamiento. Y quiero también aclarar algo acá. Todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver, pintura, escultura, inclusive arquitectura, tiene una lectura única. Una lectura única. La que esa élite de esa institución, iglesia,
dice que debe decir o dice que se debe leer. Si yo pongo este cuadro en la Edad Media, tenía que decir lo que yo digo que se tiene que ver. Cualquier duda a eso o cualquier cambio de lectura significaba ir a la hoguera o ir a la horca. ¿Estamos? Es decir, hay una lectura única. Hoy el arte, ¿no?, lo conocemos, vamos a ver una muestra y cada uno puede y tiene la libertad de pensar lo que quiere. Y salen y debaten. A mí me gustó porque viste esto, a mí no me gustó. Ahí no. Lo que es el mundo medieval, la lectura es única, impuesta por la sociedad, perdón, por la élite de esa institución hacia la sociedad. Una sociedad que, lo dijimos el otro día, va a ser una sociedad analfabeta. Por lo cual, y acá tal vez con esto voy a cerrar la clase de hoy, o vamos a ir cerrando la clase de hoy, por lo cual yo tengo que buscar una simplificación de la imagen para poder llegar más rápidamente a ese individuo al que quiero cooptar, al que debo transformar en un cristiano. Es decir, la imagen que ustedes están viendo, como yo les dije, es caótica, está llena de detalles, no me sirve. No me sirve porque me confunde, porque no puedo buscar lo que me están diciendo que busque automáticamente. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer, ¿qué es? Voy a tener que sintetizar la imagen, la voy a tener que simplificar a esa imagen para que esa imagen tenga una lectura más rápida y así poder llegar. Entonces, ya ahí tengo, fíjense, dos por qué de ese cambio de representación. Una, porque no podía tener el mismo producto para hablar de una nueva religión, o la misma manera en este caso, ¿no?, de representar para una nueva religión, y la otra porque yo tengo que tratar de llegar a partir de la imagen. Fíjense que Noelia le dijo los otros días que si bien estamos tomando, o ellos están tomando las letras, el mundo medieval se mueve por la oralidad. Es decir, porque no sabían leer y escribir. Los pocos que sabían leer y escribir eran los jerárquicos, inclusive de la iglesia. Y de ahí, para no olvidarme y para recordarles, viene el copista. El copista copia. Y creo que Noé les dijo el otro día que vean la película, y si pueden leer el libro, pero es más largo, pero la película está muy bien, en El nombre de la rosa, ¿no? El copista copia, pero no sabe lo que copia. Es lo mismo que si estuviera pasando un dibujo. Eran analfabetos. Copian. De ahí es la palabra del copista. El copista copia lo que ve. No sabe qué es lo que dice. Vamos. Y yo les quiero mostrar, para poder darle un poco un cierre a todo esto. Bueno, fíjense, yo en este relieve es terrible si yo tengo que hacer una lectura rápida. Miren la cantidad de personajes que hay, están todos entrelazados, es caótico. Me vuelvo loco tratando de encontrar, ¿no?, los 7 errores en un juego. Bueno, yo después les voy a mostrar, porque no quiero, quiero que veamos todo. Esto es escultura, vamos a ver qué pasa también en parte de la pintura. Fíjense, para poder terminar la clase de hoy. Fíjense, yo esto, si no dijera que es del siglo X, XI, tranquilamente yo podría decir que es algo contemporáneo, o podría decir que lo hizo una criatura, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Yo puedo, en esa imagen,
tan estereotipada, en esa imagen tan sintetizada, sin tantos detalles, estoy viendo a un personaje que lo puedo identificar cuando me dicen, este personaje, cuando lo veas, es Cristo. ¿Se entiende? Es decir, fíjense cómo hay una habilidad por parte de esta institución, iglesia, para buscar los recursos que me sirvan para poder cooptar. Es decir, la herramienta o el recurso va a ser lo que nosotros hoy llamamos arte, o aquello que involucra a lo que llamamos arte. La escultura, la pintura, ¿por qué no la arquitectura? Pero están cumpliendo una función. No es meramente decorativo, ya lo vamos a ver. Y por eso van a escuchar, van a ver infinidad de textos, algunos más profundos, otros menos profundos, que se habla en este momento de la historia del arte, de que las iglesias, como las catedrales, fueron verdaderas Biblias de piedra. Cuando yo hago esta pregunta en los exámenes a los chicos de primer año, bueno, las cosas que escriben no les puedo decir. Pero es porque el SOP, sí, no. Miren, todos mis amigos dicen que yo cuando me jubile tengo que escribir un libro y creo que voy a hacer más plata que todo lo que junté en mis años de docente. Pero cosas insólitas. Ya háganme acordar en algún momento, cuando veamos la Catedral de París, que les hable de Víctor Hugo, que les hable de el escritor Víctor Hugo, porque esa es la que me está hasta ahora, va en el capítulo último o en el primero, porque es algo maravilloso, el comentario de una alumna. Verdaderas Biblias de piedra, porque la imagen, o a través de la imagen, tanto pictórica como escultórica, van a estar en este gran soporte de la iglesia. Entonces, ese individuo que no sabe leer ni escribir va a tener la imagen para poder transformarse y para poder ser un cristiano, ¿no? Entonces, por eso es la Biblia de piedra, porque en esa construcción ya vamos a ver también todo lo que hace a la simbología. Creo que Noelia se los comentó, yo también no sé si se los mencioné. Este gran momento de la historia que va del siglo V al siglo XV es un mundo cargado de simbolismos. Todo tiene un simbólico. El animalito dragón, lo mismo. Simbólica y ¿se escucha? Se cortó. ¿Se escuchaba? ¿Se escucha ahora? Porque se había cortado la... ¿Sí? Y les decía que todo tiene una carga simbólica, es decir, y si está en el lugar que está ubicado es porque quiere decirnos algo. No es solamente ver, qué sé yo, la representación de un león y un dragón, sino que ese león y ese dragón están significando algo, porque es un mundo plagado de simbolismo y donde entra a jugar lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, y todo lo que es relacionado, obviamente, positivo con Dios, y todo lo que está relacionado negativo con el demonio. Esa dualidad está presente en todos los elementos que vamos a ver, tanto en la pintura como en la escultura. Si alguien levantó la mano, me parece por ahí. ¿No? Bueno, ¿se entiende? Entonces, la idea es que nosotros ahora, a partir de la clase que viene, tal vez empecemos a ver algunas
movimientos, o más que movimientos, algunas representaciones artísticas que se van a dar previo a lo que va a ser el primer estilo que vamos a ver, que es el románico. Porque nada surge de la nada, ¿eh? Siempre hay algo que nos sirve para transformarlo y para modificarlo y para que diga tal vez otra cosa, pero siempre estamos influenciados. Yo he tenido alumnos que me dicen, ay, no quiero porque no quiero que me influencie. Mira, Leo, vos estás influenciado desde el día que saliste del útero de tu madre. Claro, pero eso es muy común. Y hay quienes creen, miren, todo está relacionado y todo tiene un porqué. Por eso, en este tipo de cursos, lo interesante es que no solo, bueno, hagamos el curso porque nos interesa la Edad Media, porque nos sirve después también como herramienta para utilizarlas en otros momentos de la historia. Es decir, ¿qué pasó acá y por qué? Bueno, hay motivos sociales, políticos, religiosos, siempre hay un porqué. Yo me río mucho, cuento las anécdotas como profesor de escultura, porque vienen con que todo hoy es hecho con material de desecho, ¿no? Entonces dice, voy a hacer con basura. Y vos cuando le analizás el trabajo, le decís, mira, esto no es nuevo. Ya el arte de posguerra se empieza a trabajar con el material de desecho. En Italia se llamó el arte povera, y acá tuvimos en los 60, lo tuvimos a Wernicke, ¿no? Que trabaja con todo lo que es el material. Y ellos creen que descubrieron la pólvora y lamentablemente cuando le decís esto ya está, se les viene, ¿no?, el alma al piso, pero lamentablemente es así. Y sí, obviamente, no serán los mismos materiales porque hay otros materiales que hoy se reciclan, pero estás trabajando con algo no convencional. Bueno, nada. Espero que más o menos vayan viendo por dónde va la idea del curso para empezar de a poco a ir ya desmitificando y dándole un mayor protagonismo, no dejándolo en el medio de la nada, como han hecho los historiadores, y que nosotros, fíjense, así como hablábamos del gobelino, también seguimos, y a pesar de que somos críticos a eso, seguimos diciendo la Edad Media. Tendríamos que haber tomado tal vez otra denominación, pero nos ha quedado instalado esto de que ese periodo, bueno, es Edad Media, y no lo podemos cambiar. Bueno, nada, acá los dejo porque yo sé, lo digo por experiencia, y muchos de ustedes, si han sido docentes, mucho tiempo agobia, se pierde la concentración, no es por capricho, sino es por una cuestión lógica. Si estuviéramos en la presencialidad, es factible que, bueno, hiciéramos un debate o lo que sea. Sí, hay alguien que quiere hablar. Sí, Alicia, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mira, yo tuve problemas porque pensé que entrábamos por Facebook, me avisaron después por Facebook, que era por... Sí. No sé dónde ubicarme para no tener que... Mira, te cuento, primero, no te hagas problema porque esto se graba. Esto está grabado. Esto se está grabando. Ahora esto va a subir, cuando yo termine, sube a una nube de Drive. Sube a una nube de Drive y después lo van a subir, no sé si a YouTube, y lo publican en Facebook. Así que lo que no pudiste ver, quédate tranquila que lo vas a volver a ver. Y este link, guardalo, porque creo que, si no me equivoco, es el link con el que ustedes van a tener que entrar todos los miércoles a las clases del curso de Redescubriendo. Es decir, el miércoles que viene no voy a estar yo, pero con este link van a entrar a la plataforma Meet y va a estar Noelia. Pero siempre con este link. Ya está agendado para todas las clases de los días miércoles a las 5:30. ¿Estamos? Así que, Alicia, quédate tranquila
porque te digo, yo ahora corto y esto, no sé, tarda a veces un poco, unos días, no sé cómo es, pero va a estar colgado, ahí lo que no sé, después habría que preguntarle a las chicas a Florencia, si esto va a estar en Facebook o lo tienen que ver en YouTube, ¿eh? Pero lo vas, o sea, no perdiste la clase, entra, pasa. Bueno, Hola, ¿alguna? profe. Sí, ¿Profesor? sí. Sí, buenas tardes, Melina acá. Florencia. Hola, Melina, ¿cómo Acá andás? ahí queda el mando. Sí, como bien decías, después va a estar disponible en YouTube y lo compartimos también en el muro de Facebook. Lo que no sabemos es si nos va a dar el tiempo para hacerlo hoy y si no, quizás mañana o a más tardar la semana que viene, el lunes. Buenísimo, Porque buenísimo. los tiempos por ahí demoran descargarse la clase. Sí, a veces son medio, sí, eso, según cómo esté la red. Con respecto a lo que veo ahí, la bibliografía, bueno, miren, nosotros el año pasado habíamos dado un texto que creo que este año, no sé si no está en adultos, lo podemos subir al link en el aula virtual. Era el libro que siempre nos gusta para poder hacer una lectura más pasatista, por así decirlo, es el libro de Duby, que habla del hombre del año 1000 y el hombre del año 2000, es decir, las similitudes que hay. Y el año pasado, bueno, lo tomamos porque justo habla de los miedos y entre esos miedos está el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, y habla de las pestes, un tema que vamos a tocar cuando nos toque hablar en su momento de todo ese diagrama que hicimos este año, y cómo no ha cambiado, ¿no? Así como no cambió esa pirámide en la cual yo les decía, arriba el poder y abajo todos los que sostenemos esa pirámide, también este miedo que ha sido recurrente en el hombre desde que está en la Tierra, ¿no? Desde que el hombre aparece, este miedo a enfermar, este miedo a la muerte, y fíjense en algo que, bueno, podemos compartir, ¿no?, lo que digo o no. Esta cuestión de que cuanto más sabemos, más más miedo tenemos, ¿no? Es decir, cuanto más información tenemos, más miedo tenemos de lo que nos pueda pasar. No digo solamente por esta situación de esta cuestión de la epidemia, digo de cualquier enfermedad, ¿no? Cuanto más información tenemos, más nos asustamos, más miedo tenemos a lo que pueda ser un desenlace fatal. Pero bueno, ese texto, si no está, le digo a Noé a ver cómo hacemos, lo subimos a ese aula virtual que tienen ustedes en comunidades, ¿no? Porque ahora ustedes están inscritos al CIU Guaraní y pueden entrar ahí yo vi que está el curso Redescubriendo y ahí pueden subir, acoplarse y nosotros subir los materiales ahí. Y ahora estoy leyendo de nuevo, que después lo vamos a compartir. Si lo tengo en PDF, se los voy a subir, que es un libro muy interesante. Tal vez las primeras partes son un poco aburridas, pero después se pone lindo, que es El tiempo de las catedrales, de Funcanelli. Y bueno, me parece que después no sé, Noelia, qué les puede llegar a dar. Yo de esto es más que nada todo lo que hace a la parte de arte y textos que no sean muy complicados o no sean muy aburridos, ¿no? El de Duby es, mira, creo que se llama El hombre del año 1000, el año 2000, los miedos. Nosotros se los habíamos subido, pero voy a ver si lo podemos subir, pues está en PDF, si se lo podemos subir al aula virtual. Bueno, nada, gente, nos estamos viendo dentro de 15 días, si Dios quiere, y seguiremos con nuestra introducción a ese mundo medieval que realmente es interesante. Les voy a leer también en la próxima todo lo que se hace en esa Edad Media por la cual está tan y que se la ha subestimado. Buena semana y nos estamos viendo. Chao, chao, chao.